No le escuchamos, Valeria. Muchas gracias. Bueno, quiero primero agradecerles nuevamente. Vamos a dar inicio ya a la presentación de este estudio de tasas de interés, que el objetivo tiene, como lo ha señalado Wilson Araque, el objetivo es de que la red aporte con estudios técnicos, con mucha información que nosotros disponemos y que está atrás para la adecuada toma de decisiones, sobre todo de los organismos que hoy por hoy están trabajando en una metodología de tasas de interés. Es por esto que este estudio como tal se genera bajo esta coyuntura actual y a las puertas de presentación de esta metodología técnica por parte del Banco Central del Ecuador para la definición de la tasa de interés activa en los diferentes segmentos de crédito en el país. Este estudio tiene como objeto analizar el comportamiento que tiene la tasa de interés activa en el mercado ecuatoriano y también compararla con algunos ejemplos de países vecinos para ver el impacto y la afectación que ha tenido en estos países y cómo también puede generarse impactos o afectaciones en nuestro país. Este estudio está compuesto principalmente por este análisis de la normativa de tasas de interés en América Latina, una evolución de la tasa de interés y el crédito en el Ecuador, y también una descomposición por componente, es decir, por los costos que componen la tasa de interés, porque como ustedes saben, ya ha salido también la normativa ya de Junta, donde establece cuáles son los principales componentes o costos con los que está compuesta esta tasa de interés como tal. Dentro de la primera parte, que es la normativa comparativa de Latinoamérica, lo que se puede distinguir es que la tasa de interés, que es conocida y como ustedes deben saber, el precio que cobran las entidades financieras para otorgar crédito, está conformada o está compuesta por diferentes costos que hacen llegar a un determinado valor o porcentaje que es el que se cobra por esos créditos que se dan. Estos costos son el costo de fondeo, es decir, los costos en que la institución tiene que incurrir para tomar dinero de sus depositantes y convertirlos en crédito, o de otras fuentes de fondeo y convertirlos en crédito, los costos operativos que están asociados a la generación del crédito, que son los gastos de funcionamiento de las oficinas, los costos de asesoría y procesamiento del crédito, los costos de comunicación y divulgación, y los costos de desarrollo de nuevos productos. Aquí es importantísimo señalar que dentro de los costos operativos constan las metodologías crediticias que implementan las entidades. Y es por eso que, por ejemplo, cuando hablamos de microcrédito, estos costos operativos tienden a ser más altos porque la tecnología para microcrédito exige un mayor gasto. ¿En qué sentido? Un mayor gasto en el sentido de que implica viajar a territorios lejanos, a las zonas rurales, implica también que los asesores no sean solo asesores de crédito, sino que también sean asesores de negocio, que levanten información informal, que hagan visitas más seguidas. Todo esto implica que la metodología sea más alta. ¿Qué también contiene la tasa de interés? Contiene la prima de riesgo, que es el costo de las deudas que no se pueden cobrar, es decir, las provisiones que tienen que generar las entidades producto de la mora que se genera por la cartera que han colocado. También contiene un tema de impuestos, que son todos los impuestos y gravámenes que tienen que pagarse ante las autoridades por el funcionamiento de las instituciones financieras, y por último un margen de ganancia, que es el que tienen las entidades financieras como cualquier otra empresa que funcione en el mercado. En teoría, y bajo un escenario de competencia perfecta que prácticamente no existe, la tasa de interés del crédito se fija en equilibrio, es una tasa que realmente cubre todos los costos que tienen las instituciones, pero al mismo tiempo es una tasa que los demandantes están dispuestos a pagar por el uso del dinero en el tiempo. Como les digo, un escenario de competencia perfecta es casi imposible, y como esto generalmente no sucede, la tasa de mercado no es óptima. Y generalmente lo que pasa es que para que no tiendan a ser muy alta y con esto afectar a los usuarios del sistema, los gobiernos tienden a intervenir mediante la fijación de techos. Aquí vemos un poquito, y aquí no me voy a detener por temas de tiempo, pero aquí vemos un cuadro comparativo en donde están cómo se han ido aplicando los techos en diferentes países de América Latina. Por ejemplo, en Argentina hay una tasa de interés compensatorio. En Bolivia hay una tasa máxima de crédito para los créditos productivos y los créditos de vivienda. Para Chile tiene una tasa de interés máxima convencional, que es para todas las operaciones. En Colombia se habla de una tasa de usura, que es una tasa que se calcula por sobre 1.5 veces la tasa de interés bancaria. En Perú hay una tasa de interés sobre los créditos de consumo de bajo monto y también para los créditos de las pequeñas y microempresas. Pero ¿qué pasa con estas fijaciones y qué nos deja la experiencia de la fijación de techos en diferentes países de América Latina y también en el Ecuador? Porque vamos a ver en el estudio cómo se demuestra el comportamiento de las tasas y el comportamiento del crédito en el Ecuador. Entonces, ¿qué definimos? Es que si bien las tasas muy altas de interés podrían afectar a la demanda del crédito, no solo reducirla, porque generalmente la demanda del crédito no es muy elástica, la tasa de interés no está muy atada, pero sí podría afectar al bienestar de las instituciones financieras.
El intervenir en un mercado colocando techos a la tasa de interés activa, tal y como lo establece la experiencia de diferentes países, podría generar afectaciones, tiene sus costos de oportunidad. ¿Y qué es lo que se ha podido demostrar? Es que existe un menor acceso al crédito por falta de oferta de productos crediticios para determinados segmentos poblacionales. ¿Qué quiere decir? Esto afecta directamente a la profundización en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque van a haber segmentos en donde las entidades financieras no coloquen, porque simplemente el costo que implica colocar en esos segmentos es mayor a la tasa de interés que está permitido colocar. Esto hace que haya segmentos de la población, sobre todo aquellos grupos vulnerables, que dejen de ser atendidos. Esto es una consecuencia de poner una tasa que no sea la óptima para el sistema financiero y, por tanto, hay una afectación a la inclusión y a la profundización financiera. Otra afectación importante que se demuestra de los hechos reales que se han aplicado en América Latina es que las entidades financieras, al no poder cubrir sus créditos con la tasa de interés adecuada, incrementan otros gastos, como gastos de comisiones, que les permita cubrir esa baja en la tasa de interés al colocar la cartera. Por último, otra de las experiencias que se pueden definir de estas metodologías aplicadas en América Latina es que en muchos casos las entidades financieras tienden a reasignar créditos. ¿Qué significa esto? Que las instituciones financieras podrían prestar a segmentos que tienen menores restricciones. Y esto nuevamente es un círculo porque afecta a la profundización financiera, porque estaríamos prestando o generando crédito en los mismos segmentos donde no se generan estas restricciones y no aquellos segmentos que tienen que ser atendidos. Y ya un poquito entrando en materia, ya en lo que es la tasa de interés en el Ecuador, es un poquito entrando ya a lo que es la tasa de interés en el Ecuador, podemos ver que la tasa de interés, sobre todo, bueno, y aquí vamos a enfocarnos porque el estudio básicamente se enfoca en dos segmentos de todos los segmentos crediticios. Nos enfocamos en el microcrédito y en el crédito de consumo. ¿Por qué nos hemos enfocado en esos? Porque son entre los dos, ocupan más del 80% de la cartera total que desembolsan las entidades financieras y al mismo tiempo son los que a más personas llegan. El microcrédito y el crédito de consumo llegan a un mayor número de personas y por tanto es ahí donde se enfoca la inclusión financiera como tal. Cuando hablamos de la tasa de interés del microcrédito, vemos que esta ha ido cambiando, reduciéndose durante los últimos 13 años. Podemos ver que en los diferentes subsegmentos de crédito, tanto en lo que es acumulación simple, acumulación ampliada y crédito minorista, se ve una reducción importante en tasas de interés, tanto en bancos como en cooperativas. Esta disminución ha obedecido a dos temas principales. Primero, producto de las diferentes normativas que se han generado a lo largo del tiempo, pero también de un esfuerzo que han hecho las entidades financieras por disminuir los costos que componen esta tasa de interés. Sin embargo, esta disminución ha tenido su impacto y es por eso que eso corrobora un poco las experiencias que hemos visto en los países de América Latina. Si nosotros vemos cuándo ha sido la evolución de las operaciones de microcrédito, podemos determinar que a medida que las tasas de interés de mercado se han ido reduciendo paulatinamente y de manera significativa a lo largo de estos 13 años, también el número de operaciones de microcrédito ha ido cayendo de manera continua. Y si nosotros vemos el gráfico, en ninguno de los periodos, incluso previos a la pandemia, se han alcanzado los niveles que se alcanzaron en el año 2008. Miren que en el año 2008 llegamos a 1.200.000 operaciones y ahora en el 2020 se llegaron a 648.000 operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez evidenciamos que hay un menor número de operaciones, es decir, un menor número de personas atendidas. Pero más aún, y es más grave, evidenciamos que hay un menor número de operaciones de montos bajos, porque si nosotros podemos observar el gráfico, el crédito más afectado en este caso es el crédito minorista, mientras que existe un mayor número de operaciones de montos altos, es decir, de acumulación simple y acumulación ampliada. ¿Qué quiere decir? Que adicionalmente que bajamos operaciones para todo el microcrédito, aparte seguimos colocando en los segmentos de microcrédito más altos. ¿Por qué? Porque el segmento minorista es el más afectado. ¿Dónde está el segmento minorista? En la población más vulnerable, en la que más requiere este financiamiento, en la que más requiere este desarrollo, y es por eso que tenemos una afectación importante. Pero esto también se evidencia con el volumen de colocación. Si nosotros vemos que a pesar de la caída de operaciones, el volumen sigue creciendo y vemos que el volumen de microcrédito ha ido creciendo en el tiempo, pero nuevamente con una participación significativa de los segmentos que otorgan mayores montos de microcrédito, es decir, del segmento de acumulación simple y acumulación ampliada. Y aquí podemos evidenciar también que el subsegmento de crédito minorista, que nuevamente es el que atiende a las personas más vulnerables y los que necesitan montos más pequeños, casi tiende a desaparecer.
Y es por eso que los segmentos más bajos de la población son los más afectados cuando no se toman decisiones técnicas y objetivas que les ayuden a acceder a un crédito que realmente existe en el mercado. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros vemos la evolución del monto promedio del crédito, y eso es básico y radical, y realmente se ata a todo lo que hemos visto anteriormente, y es que el monto promedio del microcrédito a lo largo de estos 13 años de estudio se ha quintuplicado. Es decir, el monto promedio del microcrédito en el año 2008 llegaba a $1,200 y ahora supera o casi alcanza los $6,000. Y si nosotros vemos nuevamente el crédito minorista, que es el más pequeñito, el que atiende a la población de más bajos recursos y el que más requiere un tema de crédito para poder subsistir y salir adelante, vemos que en el 2008 este crédito llegaba a $300 en promedio. Es decir, habían créditos muy pequeños que ayudaban a las personas de bajos recursos a salir adelante con sus pequeños emprendimientos. Mientras que hoy, en el 2021, este crédito, el monto promedio supera los $1,000. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo señalado realmente ratifica que esta disminución en la tasa de interés, sin una metodología técnica que la sustente, tiene efectos importantes en la profundización financiera. Aquí vemos claramente una afectación importantísima a los segmentos más bajos de la población y a aquellos que accedían a créditos promedios de $300 que ya no tienen una oferta de crédito, y al no tener una oferta de crédito de acuerdo a sus necesidades, obviamente tienen que recurrir a otros ofertantes informales con todo lo que implica la informalidad del mercado. Si nosotros vemos la evolución del monto promedio del microcrédito, pasa lo mismo, ¿no? Vemos que el incremento de los montos promedios del crédito también ha hecho que los plazos promedios de crédito se extiendan para que los beneficiarios puedan cumplir con sus obligaciones. Y es por eso que las entidades financieras hoy por hoy entregan montos más altos de microcrédito con plazos más altos de pago, y lo cual incluso podría estar afectando a la capacidad financiera de la población. Y eso también implica un riesgo de no pago, no solo con afectación a las entidades financieras, sino también con una afectación importante a las personas que podrían verse afectadas en su nivel o en su calidad de vida. Ahora voy a pasarme a lo mismo. Aquí no quiero detenerme mucho porque aquí no se ve un impacto tan importante en lo que es el crédito de consumo. En lo que es el crédito de consumo, vemos igual que la tasa de consumo, si bien es cierto que ha tenido variaciones a lo largo de estos 13 años, existen altos y bajos. Sin embargo, no se evidencian variaciones muy fuertes como las que vimos en el microcrédito. Vemos una reducción, principalmente desde el año 2016 hasta acá, una reducción en lo que es la tasa del crédito de consumo. En cuanto a lo que son las operaciones de consumo y en lo que es el volumen del crédito de consumo como tal, vemos que las instituciones financieras de manera general han superado cada año las operaciones de consumo que han realizado. Este comportamiento creciente de las operaciones se observa en todo el sistema financiero, y siendo el sector cooperativo el que más participación ha tenido últimamente en la generación de crédito de consumo. Si nosotros vemos el volumen también, el volumen desembolsado en cuanto al crédito de consumo ha superado ampliamente lo que se ha venido colocando en años anteriores, y también vemos que el sector cooperativo ha ido ganando una participación significativa, incrementando de manera exponencial su contribución al volumen total de cartera de consumo colocado. Sin embargo, aquí sí tenemos también de resaltar que el crecimiento de estas operaciones también ha elevado el monto promedio del crédito de consumo, ya que este se ha incrementado en un 58% en los últimos 13 años, bajo un entorno que ha sido cambiante de la tasa de interés. Nosotros vemos que los créditos de consumo tienen ahora un promedio de más o menos $1,500, mientras que antes tenían un promedio de $900. Esto, al igual que en el caso del microcrédito, implica que también el plazo promedio de devolución de las deudas se haya incrementado, y eso ¿No se le escucha a Valeria? la población con menores recursos que acceden a estos créditos tengan menores posibilidades de acceder, no solo porque pueden caer en mora y pueden estar sobreendeudados, sino también que debido a su capacidad de pago ya no se los va a permitir, y esto podría hacer que se genere no solo un tema de no incluirlos, sino que personas que ya están incluidas en el sistema puedan salir del mismo. Esto es un poco lo que se evidencia en el comportamiento de las tasas en el sistema, y que podemos ver que es una afectación significativa a la profundización financiera. Ustedes podrán ver mucho más a detalle en el estudio que les estamos compartiendo. Ya lo que es la composición de las tasas de interés en cuanto a los costos, aquí podemos ver nuevamente lo que les comentaba. Las tasas de interés están
Para llegar a ese número, realmente debemos de estar compuesta de una serie de componentes que son los costos en los que incurren las entidades financieras para poder dar ese crédito. Estos costos son los costos de fondeo, los costos del riesgo, que estaban atadas las provisiones por el no pago de la cartera, los costos operativos, donde se incluyen las metodologías crediticias, que como ya decíamos, el microcrédito es más costoso, por ejemplo, los costos de capitalización, y bueno, y ahí también tenemos el margen de ganancia que podrían tener las entidades financieras. Si nosotros vemos aquí, hemos separado bancos privados de cooperativas. Vemos que en los bancos privados los costos operativos, el costo de fondeo y el costo de riesgo son los que predominan. Y vemos que en su mayoría han mantenido una tendencia creciente, con excepción de los gastos operativos. Los costos operativos se han ido disminuyendo en el tiempo. Las entidades han tratado de ajustarse también y ser más eficientes en el tiempo con el fin de ajustar sus tasas de interés, mientras que los costos correspondientes a captaciones y también al riesgo, sobre todo en estos dos últimos años, 2020 y 2021, por el incremento de la cartera en mora por la pandemia, se han ido creciendo, y vemos que al 2021 la tasa de interés compuesta por estos diferentes costos llegaría a 16.51%. Sin embargo, si nosotros comparamos los ingresos versus los costos de la tasa de interés, vemos que los ingresos de la tasa de interés, si bien han crecido también en el tiempo, a pesar de ello, si los comparamos, vemos que en todos los años existe una brecha importante entre los costos de esa tasa de interés y la tasa de interés que realmente cobran, los ingresos por la tasa de interés que tienen las entidades financieras. Y si nosotros comparamos, esta brecha ha ido creciendo en el tiempo. Si tomamos al año 2000, que es un año completo, vemos que pasa del 2017 de 3.22 puntos a 4.82 puntos de brecha, siendo los costos más altos que los ingresos que se generan por esa tasa de interés. ¿Qué implica esto? Esto implica realmente una afectación importante al margen neto financiero de las entidades financieras, que si bien todavía no presentan unas pérdidas como tal, sí existe una contribución de ingresos no provenientes de la cartera en los últimos años, también producto de la afectación de la pandemia, pero vemos que esta tasa de crecimiento promedio anual del margen financiero se desacelera de forma constante. En el caso de las cooperativas de ahorro y créditos es muy similar, a pesar de que los costos son más altos, puesto que presentan un costo de fondeo mucho más alto que las entidades financieras y también un costo de capitalización mayor. Vemos que la tasa de interés, que está compuesta por los diferentes costos, llegaría a 24.80% por encima de la tasa de los bancos privados, pero también vemos que los ingresos son menores. Nosotros vemos que los ingresos de la tasa de interés presentan también una tendencia más bien decreciente en este caso, pero si la comparamos con los ingresos por los costos como tal, vemos que los costos son mayores que los ingresos generados, e igual se genera una brecha importante, porque el año 2000 llega a los 8.4 puntos, y nuevamente esto se refleja directamente en el margen financiero de las entidades, que aunque no presente valores negativos, existe una contribución importante de los ingresos diferentes a cartera, y vemos que el margen se ha desacelerado considerablemente en los últimos años. ¿Qué nos lleva a concluir? Bueno, nos lleva a concluir realmente, y eso son muy clave las conclusiones de este estudio, es que las normativas actuales para la fijación de tasas de interés efectivas no han cumplido con su objetivo. Durante los 13 años de normativa de techos de interés no se ha logrado generar una mayor profundización financiera, no se ha logrado incluir a más personas, no se ha logrado llegar a los grupos más vulnerables, y podemos ver que a lo largo de esta década o de más de una década, el desenvolvimiento del mercado de crédito de consumo ha demostrado lo contrario. Es decir, que cada vez se entregan mayores montos de crédito en menores operaciones, lo que implica un monto mayor de monto promedio de crédito, mayores plazos y menos personas atendidas. ¿Qué implica eso? Que cada vez se tenga menor inclusión financiera que está atada directamente al desarrollo del país, directamente dado al desarrollo de los grupos vulnerables y demás. Por lo tanto, una metodología de tasas no adecuada que restrinja la colocación de créditos, lo único que produce es más personas excluidas de un sistema financiero formal. ¿Qué nos dice también? La evidencia teórica y la empírica establece que la imposición de techos máximos, sin importar la metodología que se aplique, tiene altos costos de oportunidad. Como vimos en los casos de los países de América Latina, estos costos están asociados directamente con la distorsión del mercado y la afectación directa a la profundización y a la inclusión financiera. ¿Qué sabemos también? Que si no establecemos metodologías técnicas y adecuadas para la fijación de tasas de interés, de manera que se incentive la oferta de crédito en los diferentes segmentos de la población, realmente podría generarse una grave afectación en la inclusión financiera. Es decir, lo que acabamos de señalar, que los segmentos más vulnerables, aquellos que no tienen un crédito que es ofertado, recurran a créditos informales, perjudicando gravemente su bienestar financiero.
No nos olvidemos que los créditos informales tienen tasas altísimas de interés, llegando casi al 5% diario de interés, es decir, tasas de 1.500 anuales, con toda la afectación que tiene también a la seguridad y a la integridad de las personas el no tener el acceder a estos créditos informales, al tema de chulqueros, agiotistas y demás. También debemos saber, y nos deja el estudio ya pasándonos un poquito a los costos, es que los costos que están incluidos en la tasa de interés activa en estos últimos 5 años han sido cada vez más altos, siendo los de fondeo los que más han crecido. Se evidencia de las cifras presentadas que a pesar de que las entidades financieras se encuentran entregando tasas de interés prácticamente al límite de lo permitido, los ingresos obtenidos por cartera no cubren los costos de generar crédito, menos aún en tiempos de crisis. No nos olvidemos, y ahí nuestro presidente, el doctor Araque, nos comentaba que nosotros también hemos sacado un estudio adicional que, bueno, por temas de tiempo, y sabemos que por temas de tiempo de ustedes también no lo podemos presentar el día de hoy, que es el impacto del COVID y de la pandemia en las entidades financieras. No nos olvidemos que las entidades están golpeadas, que han sido 2 años duros para ellas, que han tenido que diferir un gran número de operaciones y un gran volumen de cartera de crédito, y que todavía esta normativa que está aplazando un poco el registro de la morosidad y el tema de provisiones, y que todo esto, sumado a una metodología de tasa de interés que no sea la adecuada, puede ser muy perjudicial, tanto para las entidades financieras como para la colocación de crédito en los segmentos que se quieren colocar. Entonces, eso es importantísimo tomar en cuenta hoy por hoy en este escenario de pandemia que todavía se está viviendo en el país y en el mundo. Por último, consideramos que es fundamental, producto de este estudio, que el Estado, como parte de este proceso de reactivación económica, establezca metodologías técnicas, pero que contemplen la realidad del mercado. Es decir, que contemplen los costos en los que tienen que incurrir las entidades financieras, pero a la vez que se establezcan productos orientados a grupos vulnerables, a grupos que no estén atendidos, a la reinserción en el mercado financiero, aquellos grupos que han salido por un tema de no pago o demás, y también otros que fortalezcan la inclusión financiera en el país, porque realmente estamos convencidos y existen evidencias que la inclusión financiera apoya a esta dinamización de la economía, sobre todo hoy por hoy en épocas de crisis. Esto es lo que les podemos comentar de nuestro estudio. Yo les agradezco muchísimo su atención y más bien creo que podemos ahorita abrir el espacio a preguntas, si es que ustedes tienen alguna pregunta que hacer. Buenos días, soy Patricia Sandoval del Universo. Quería hacerles un par de preguntas. Por supuesto, Patricia, con gusto. Ya, por un lado, después de escuchar la presentación muy interesante, quería yo saber cuál sería, de acuerdo con ustedes, no sé, la manera o la metodología, tal vez de una manera general, pero entender si es como la liberalización de tasas o cuál es una metodología que se puede como visualizar desde este momento con todas las recomendaciones y las posturas que ustedes tienen. Y la otra también saber si ustedes han podido presentar este tipo de insumos al Banco Central y si ellos han acogido, saben ustedes si ellos han acogido, tienen como presentes todos estos razonamientos que ustedes están dando. Muchas gracias, Patricia. Voy a empezar por la segunda pregunta. La segunda pregunta en cuanto al Banco Central, nosotros hicimos el lanzamiento de nuestro estudio la semana anterior, con presencia del Banco Central del Ecuador y también con la presencia de los organismos de control, tanto la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y también la Junta, justo con el objetivo principal de que este estudio represente un insumo para la adecuada toma de decisiones. Sabemos que es una apertura importantísima del Banco Central del Ecuador, no solo por este tipo de estudios, sino también tiene ya diferentes reuniones con diferentes grupos que representan a las entidades financieras, y creo que es la oportunidad justo de presentar este tipo de estudios que apoyen esa toma de decisiones, puesto que el generar esta metodología técnica es compleja y es complicada, creo que para todos los actores. Y es por eso que, ya yendo a la primera pregunta que se señala, no sé si exista una metodología única, pero yo sí creo que es necesario establecer esas mesas de diálogo, ¿no? Para conversar, para trabajar. Sé, y por la norma de junta, que se tiene que trabajar en un tema de costeo, de los costos que implican tasas de interés, pero hay que sentarnos a ver cómo se va a trabajar este sistema de costeo, hay que determinar para qué los costos son diferentes por segmento, como yo les mencionaba, por ejemplo, los costos operativos de un crédito, de un microcrédito, no son los mismos costos operativos que un crédito de consumo. Entonces yo creo que hay que sentarse a ver por segmento, por tipos de entidades,
Y también creo que hay que trabajar en temas de inclusión financiera, nuevamente. O sea, creemos y estamos convencidos que el crédito más caro es el crédito que no existe, el crédito que realmente no se da, porque no es una oferta de crédito y esa persona tiene que recurrir a un prestamista informal, a un agiotista, a un chulquero. Ese es el crédito realmente más caro. Por lo tanto, creemos que una metodología técnica bien fijada que realmente establezca y la posibilidad de generar, incentivar el crédito en los sectores más vulnerables de la población a través de una adecuada tasa de interés, es lo que realmente podrá ayudar a generar temas de inclusión financiera. Entonces nosotros, por nuestro lado, y también de otras redes que nos acompañan en esta reunión del día de hoy, tenemos una apertura realmente muy amplia para conversar con los actores de política pública en información, en cómo podemos trabajar, en sugerencias y demás, más allá de que nosotros no somos los tomadores de decisión. No sé si existe otra pregunta, si alguien desea preguntar algo más. Sí, yo tengo una consulta. Claro, Mónica, con gusto. Gracias, buen día. No, entonces ustedes no están participando actualmente o sea, todavía no hay esas mesas de diálogo. O sea, ¿en qué punto está el diseño de la metodología y un poco ustedes cómo han estado participando hasta ahora? Quería saber eso, si de pronto ya les han presentado algún borrador de lo que está trabajando el Banco Central. Sería como una precisión que no me quedó muy claro. Y otra consulta que tengo es que me da también un poco de duda sobre el crédito educativo. No sé si se incluye dentro de los aspectos analizados, pero el crédito educativo ha sido uno de los que sí está cayendo y ha caído durante la pandemia. Y quería saber por qué un poco la banca no alienta, cuáles son las principales barreras que tienen los bancos para alentar ese tipo de créditos, ahora que es clave para que se retome también los estudios por parte de los jóvenes. Y más bien, o sea, lo que hace la gente es pagar con tarjeta de crédito, donde no le exigen tantas barreras o no tienen tantas barreras. En cambio, para otro tipo de créditos que tienen largo plazo, que pudieran ayudar, no solamente el tema de estos créditos educativos, sino otros créditos que pudieran ayudar, digamos, de alguna manera a reactivar el país. Como que hay demasiadas exigencias de garantías y todo eso. Que nos explique un poco esa parte, quisiera. Muchas gracias. Listo, Mónica. Respecto a su primera pregunta, comentarles que sí, el Banco Central está trabajando con esta normativa ya, ha hecho diferentes grupos de trabajo y ya está, como les decía, hay diferentes grupos de trabajo, no se ha presentado, entiendo, alguna borrador inicial, no es una metodología expresa todavía, pero eso es lo que ayuda, justo por eso se ayuda con ese tipo de insumos para que se siga trabajando y fortaleciendo esta metodología en la que se está trabajando. Entonces, tienen todo el mes de agosto para trabajar y es por ello que esto podría ayudar a estas mesas de trabajo que ya están instauradas, que ya se están realizando, para que se apoye en la generación de la metodología definitiva, que entiendo que también ya nos comunicarán oportunamente. En relación al crédito educativo, bueno, el comportamiento de estos años creo que ha sido un poco diferente al de los años anteriores y es por un tema de pandemia, ¿no? Si nosotros vemos, el profesor les comentaba que la red también ha trabajado en un análisis del impacto de la pandemia en las entidades financieras, vemos más que una reducción de la cartera, porque la cartera se ha seguido creciendo, no, sino una reducción de las tasas de crecimiento de la cartera en todos los ámbitos. Y no solo por el lado de la oferta, porque las entidades también se han vuelto un poco más precautelosas, un tema de pandemia, precautelar liquidez y demás, sino también por un lado de demanda, porque realmente en los temas de pandemia la demanda también ha influido y las personas no solicitan la misma cantidad de crédito que se ha solicitado antes. Y en este caso, los créditos educativos y los de vivienda son los más afectados en los últimos años porque no han sido los más demandados como tal. Es por eso que explica un poco la caída en estos dos segmentos, más allá de que, como les digo, nuestro estudio no contempla el análisis de estos segmentos de vivienda y de créditos educativos, pero por eso explica un poco esta caída. Ahora, de que hay que trabajar en un tema ya más a detalle, igual a nivel de política pública en cuanto a requisitos, garantías y demás, creo que también es un trabajo que se lo puede hacer y que se lo debe trabajar con los organismos de control con el fin de fortalecer estos segmentos. No sé Perdón, si yo quisiera hacer una pequeña precisión. No sé si ustedes nos pudieran referir como a nivel mundial cuáles son las diferentes metodologías que existen o más o menos
como cuál país nos gustaría que nos empezáramos a comportar, para poder nosotros también expandir un poquito nuestro conocimiento, porque tenemos nosotros claro cómo funciona acá en el Ecuador, pero quisiera saber cómo ustedes están viendo o qué otras metodologías existen a nivel mundial. Muchas gracias, Patricia. A nivel de Latinoamérica, el estudio contempla, como yo les había planteado, las metodologías que se aplican en diferentes países y está muy a nivel de detalle qué se aplica en cada uno y cuáles han sido un poco los resultados que se evidencian producto de esas aplicaciones, ¿no? Eso es justo lo que comentaba yo al inicio de esta presentación, a nivel de Latinoamérica como tal. Y eso nos da un indicio, obviamente cada país es diferente y no podemos tomar exactamente lo que se toma en otro país, porque las realidades de cada país son complejas y son diferentes como tal. Pero creo que nos sirve de un insumo importante para saber qué se ha hecho en otros países, qué ha dado resultados positivos, qué ha dado resultados negativos como tal. Por ejemplo, vemos que el solo poner un techo como tal es lo que veíamos. Por ejemplo, en Bolivia, yo les señalaba que ahí lo que ha sucedido mucho y se evidencia con casos, una experiencia empírica como tal, es que las entidades financieras tienden a otorgar o desviar sus créditos hacia los segmentos que no están regulados. Por ejemplo, entonces esas experiencias que nos dejan otros países nos dan un poco de ideas de qué debemos hacer, qué se debe o qué no se debe hacer, más allá de copiar exactamente lo que se está haciendo. Yo creo que a veces se está trabajando en una metodología con base en tema de costos y creo que deberíamos un poquito enfocarnos cómo darle a esa metodología la parte más real, o sea, la parte que tenga una afectación menor, como digo, al tema de colocación, porque lo que buscamos a nivel de país es incentivar la colocación, incentivar que se atiendan los segmentos informales y lograr que, como ustedes veían en las cifras, o sea, a nivel de país, a nivel de Ecuador, no llegamos a las cifras del 2008, o sea, hasta ahora no llegamos a colocar como colocábamos y recordemos que en el 2008 habían créditos pequeñitos, porque el promedio de los créditos era $300, pero habían créditos de 50 y 100 dólares a los comerciantes informales y demás, que hoy por hoy esos créditos ya no existen, porque realmente las entidades es muy costoso llegar a ese nivel y no lo dan. Y yo les decía nuevamente, ¿qué pasa con todas esas personas o esos emprendimientos o esos pequeños comerciantes informales que accedían a esos créditos? Hoy por hoy deben seguirlo haciendo, pero no en un sistema formal, sino a través de los chulqueros y agiotistas y demás, que genera una grave afectación al bienestar financiero de la población. Entonces, es por eso que lo que se busca es que estas metodologías que se generen sean muy técnicas, que tengan un sustento atrás, que sean consensuadas con el sistema financiero, con el fin de que la afectación sea la menor, no a la entidad financiera, porque no se busca eso, sino a la inclusión, a las personas. No sé si hay otra pregunta adicional. Sí, quizá yo tengo una adicional. Con la eliminación del costo de servicio a las transacciones cuando se recibe dinero, quería saber si tal vez están estudiando o les han consultado para eliminar algún otro costo de servicio y si están trabajando en ese sentido. No se ha consultado, al menos nosotros no tenemos conocimiento de que se esté pensando en disminuir otros costos. No se nos ha consultado directamente a nosotros al respecto. Les haremos llegar, igual nos están viendo en el chat la presentación, les hacemos llegar los estudios, como les decíamos, y por temas de tiempo que se nos pidió en la presentación del día de hoy, de que solo se presente este estudio, sin perjuicio de lo cual les haremos llegar también el estudio que les comentaba sobre la afectación al sistema financiero por la pandemia, este estudio de tasas, y también la presentación que nos han pedido y que nos han pedido algunos medios de comunicación a través del chat el día de hoy, y también a las redes que nos acompañan para que tengan esta información. Ya no estén preguntas adicionales, creo que podríamos dar por concluida esta rueda de prensa. Como les decimos, les hacemos llegar toda la información. No sé, Wilson, si usted nos quiere ayudar con unas palabras finales sobre esta rueda de prensa. Y gracias, Valeria. Y bueno, gracias a quienes han asistido a esta reunión. Y creo que
a través de lo que muy bien expuso Valeria y que son producto del estudio realizado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, y quedan varios desafíos, ¿no? Varios desafíos. El uno que creo que vale la pena que se tome en cuenta, ¿no? Por supuesto que uno de los elementos que incide en el valor, porque no solo la fijación, sino en el valor de la tasa de interés, es la metodología, pero no lo es todo, ¿no? No lo es todo. Yo creo que hay muchos elementos sobre los cuales se debe debatir, por ejemplo, el tema de la eficiencia de las instituciones. Es un tema importante. El tema de la eficiencia. Y la exposición, por ejemplo, algo que nos debería llamar la atención es este asunto de que se está dejando de lado a las personas más vulnerables, a los que requieren créditos más chiquitos. Entonces ahí, por ejemplo, todo el discurso, toda la teoría de la inclusión financiera genera interrogantes. Estamos dejando desprotegidos, si usted quiere, a los que realmente más necesitan. Algo está pasando. O sea, hay muchos. Yo creo que en el estudio, por eso al inicio decíamos que este estudio se convierte en un gran insumo, por supuesto, para las propias instituciones del sector financiero, pero también en este caso, para las entidades encargadas de definir las políticas públicas, ¿no? Y creo que ahí, como digo, hay muchos elementos que se deberían tomar en cuenta. Como les digo, o sea, por ejemplo, ahí un punto muy importante, por ejemplo, y lo digo porque al ser presidente de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, que es la que lidera el tema de la inclusión financiera en el país, ahí hay un punto. Yo creo que eso será un punto sobre el cual se sientan a debatir todos los actores, ¿no? Todos los actores, porque no podemos solamente decir que la metodología es la que nos lleva allá, no, o sea, yo creo que también hay todo un tema de responsabilidad, por supuesto, respaldados en aspectos técnicos, porque claro, el sector financiero se mueve mucho en el lado técnico, sobre todo cuando hay captaciones, ¿no? Si usted capta ahorros, luego esos ahorros hay que protegerlos, ¿no? Pero bueno, creo que hay algunos elementos del estudio, ustedes lo tienen disponible, también como dijo Valeria, la presentación se les va a hacer llegar, y nada más agradecerles por haber asistido a esta reunión. Un buen día para todos y para todas. Gracias. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias a todos los medios y redes que nos acompañan. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.